Hay imperios que se construyen sobre el talento y la visión y que resisten el paso del tiempo con dignidad. Y hay imperios que se construyen sobre el talento y la visión, pero que se fracturan por la sangre, los celos, los secretos y la violencia. La historia de Versace es las dos cosas al mismo tiempo y con igual intensidad. Una de las sagas de la moda más brillantes, coloridas y atrevidas del siglo XX, y una de las más trágicas y oscuras que la industria ha presenciado jamás. Una familia del sur profundo de Italia que escaló hasta la cima absoluta del mundo del lujo global y que pagó ese ascenso con un precio que ninguna cantidad de dinero del mundo puede compensar ni aliviar. Para entender Versace hay que entender a Gianni, a Donatella, a Santo y al asesino que tumbó a la puerta de una mansión en Miami la historia entera de una generación. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Gianni Versace nació el 2 de diciembre de 1946 en Reggio Calabria, una ciudad ubicada en la punta más meridional de la bota italiana, en una región históricamente pobre y orgullosa del Mediterráneo profundo. Su padre trabajaba vendiendo electrodomésticos y su madre, Francesca, era modista. Tenía una pequeña boutique en el centro de la ciudad donde confeccionaba vestidos a medida para las mujeres de la clase media y alta local. Desde niño, Gianni pasaba las tardes en el taller de su madre, sentado en un rincón, observando cómo ella cortaba, cosía, drapeaba y transformaba metros de tela en prendas que hacían brillar los ojos de quien las recibía. La tela era su primer idioma, el taller era su primera escuela, y Francesca era su primera y más importante maestra. De ella la heredó no solo la técnica, sino algo más difícil de enseñar: el convencimiento de que la ropa tiene el poder de transformar a quien la lleva, de darle confianza, presencia y una identidad que el mundo puede ver y recordar. A los 25 años, en 1972, Gianni se mudó a Milán con la determinación de los que saben que su ciudad de origen se les ha quedado pequeña. La capital de la moda italiana era un mundo completamente diferente a Reggio Calabria. Nadie lo conocía, nadie lo esperaba en ningún lugar y nadie le iba a abrir puertas por su apellido ni por su origen sureño, que en el norte italiano cargaba históricamente con un peso de prejuicio social considerable. Empezó trabajando como diseñador freelance para marcas como Callaghan, Complice y Jenny. Fue acumulando reputación en silencio, diseño tras diseño, temporada tras temporada, con una constancia que no admitía frustraciones definitivas. Tenía algo que lo diferenciaba desde el principio y que nadie en Milán había visto así antes: una capacidad instintiva extraordinaria para mezclar lo clásico con lo escandaloso, lo greco-romano con lo contemporáneo, la seriedad con la provocación. Su ropa nunca era aburrida, nunca era predecible y nunca pedía permiso para existir. En 1978, Gianni Versace presentó su primera colección bajo su propio nombre en Milán. Era un debut que la industria no podía ignorar aunque quisiera. Tenía 31 años y ya era evidente para cualquier observador honesto que no era un diseñador más entre tantos. Su primera colección femenina combinó cuero con seda, metal con gasa, en formas y proporciones que nadie había visto antes en una pasarela italiana. La crítica especializada estaba completamente dividida. Los guardianes del buen gusto clásico lo encontraban excesivo y vulgar. Los vanguardistas y los más jóvenes lo encontraban genuinamente genial. Esa tensión permanente entre la aprobación institucional y el escándalo sería la firma invisible de la marca Versace para siempre y para todas sus colecciones. Gianni nunca buscó la validación de los árbitros del gusto establecido. Le importaba más el impacto visceral que el consenso académico. Creía firmemente que la moda que no genera ninguna reacción es moda que no cumple su función esencial, que es la de hacer que quien la lleva se sienta extraordinario y visible en el mundo. Junto a Gianni trabajaban desde el principio sus dos hermanos. Santo Versace, el mayor de los tres, gestionaba con rigor las finanzas y los aspectos comerciales de la empresa. Era el cerebro que traducía la visión creativa de Gianni en números que tenían sentido y en decisiones de negocio que sostenían el vuelo. Y luego estaba Donatella, la hermana menor, 15 años más joven que Gianni, quien se convirtió con el tiempo en su musa más importante, su confidente más cercana y su colaboradora creativa más influyente. Gianni adoraba a Donatella con una intensidad que rayaba en lo obsesivo. La convirtió en el símbolo viviente de su estética, rubia platino radiante, bronceada permanentemente, extravagante sin disculpas. Donatella era la encarnación en carne y hueso de la mujer Versace, y ella lo habitaba con una convicción total y sin ninguna ambigüedad. Durante los años 80 y 90, Versace se convirtió en el epicentro absoluto donde la moda y la cultura pop italiana se fusionaban en algo que el mundo nunca había visto. Gianni diseñó para Madonna, para Elton John, para Lady Diana, para Michael Jackson.
La mansión de Gianni en Milán, conocida como el Palacio de Via Gesù XII, era un prodigio barroco donde se mezclaban las estrellas del rock con los actores de Hollywood, los aristócratas europeos con los deportistas más famosos del mundo. Sus fiestas eran legendarias en todos los continentes. La casa tenía mosaicos que imitaban los frescos de Pompeya, estatuas de inspiración griega y una piscina tapizada en mosaico dorado. Era un delirio visual controlado que reflejaba exactamente la esencia de la marca. Exceso calculado, belleza abrumadora, referencias a la antigüedad clásica mezcladas con la provocación más contemporánea posible. Versace no era solo ropa, era una declaración de identidad, una invitación a vivir con más intensidad, más color y menos miedo al juicio ajeno. Deja tu like, suscríbete y comparte. Pero detrás del glamour más brillante, había sombras que el público no veía. A mediados de los años 90, Gianni Versace fue diagnosticado con un tumor maligno en la glándula parótida, un cáncer de oído poco común y serio. Se sometió a tratamiento y logró superar la enfermedad, pero el episodio lo marcó profundamente y cambió su perspectiva sobre el tiempo y sobre lo que realmente importaba. Al mismo tiempo, la empresa enfrentaba presiones financieras crecientes. El perfil de colaboraciones con celebridades exigía inversiones colosales. Los costos de producción de las colecciones más elaboradas eran enormes, y la competencia con otros gigantes del lujo italiano y francés se intensificaba sin pausa. Versace era espectacular en todo lo que hacía, pero espectacular siempre tiene un precio que alguien tiene que pagar. El 15 de julio de 1997 ocurrió lo impensable, lo que nadie podía haber imaginado ni en el peor de sus sueños. Gianni Versace salió por la mañana de su mansión en Ocean Drive, en South Beach de Miami, donde pasaba largas temporadas de trabajo y descanso. Caminó unos metros hasta un kiosco de revistas cercano, compró varios periódicos como hacía cada mañana sin falta, y cuando regresaba tranquilamente hacia su casa, fue disparado 2 veces en la cabeza por la espalda. Murió en el acto. Tenía 50 años. El asesino fue identificado como Andrew Cunanan, un hombre de 27 años que ya había asesinado a 4 personas antes que a Versace y que era buscado activamente por el FBI. 8 días después del crimen, Cunanan fue encontrado muerto en un barco amarrado en Miami, víctima de un disparo autoinfligido. Los motivos exactos del asesinato de Versace nunca quedaron definitivamente esclarecidos ante los tribunales. La muerte de Gianni fue un golpe sísmico que sacudió a la familia, a la industria de la moda y a todo el mundo de la cultura popular de aquella generación. Princesa Diana, amiga personal de Gianni y clienta frecuente, falleció solo 6 semanas después en el túnel del Alma en París. El verano de 1997 se convirtió en un luto colectivo que unió a millones de personas. Para la familia Versace, sin embargo, el dolor tenía también una dimensión urgente y práctica que no podía esperar. Según el testamento de Gianni, que no tenía hijos propios, el control de la empresa pasaba a manos de su sobrina favorita, Allegra Versace Beck, hija de Donatella, quien heredó el 50% de las acciones con apenas 11 años. Santo y Donatella recibieron el porcentaje restante. Donatella Versace asumió el rol de directora creativa. Era sin duda la persona que Gianni habría querido en ese lugar, pero también era una mujer enfrentando la mayor crisis de su vida en el momento más difícil posible. En los años siguientes, Donatella enfrentó y luego reconoció públicamente su adicción a la cocaína, una adicción severa que había empezado mucho antes de la muerte de Gianni y que se agudizó con el duelo. Siguió diseñando, siguió apareciendo en las pasarelas, siguió siendo el rostro reconocible de la marca, pero internamente combatía demonios que casi la destruyeron por completo. En 2004 ingresó a un centro de rehabilitación en Estados Unidos. Salió transformada, sobria, más reflexiva y con una determinación renovada. Empezó a diseñar con una claridad y una convicción que sorprendieron incluso a quienes la habían conocido durante toda su vida. La recuperación de Donatella es en sí misma una historia de resiliencia extraordinaria. Volver a ponerse de pie en el sector más implacable y más superficial del mundo, después de caer tan profundamente, requiere un tipo de coraje que pocas personas poseen. Donatella lo demostró colección tras colección, desfile tras desfile, temporada tras temporada. En 2018, la familia Versace tomó la decisión más difícil de su historia empresarial. Vendió la compañía al grupo estadounidense Capri Holdings, propietario también de Michael Kors y Jimmy Choo, por aproximadamente $2.100 millones. Donatella permaneció como directora creativa, custodiando el espíritu de lo que su hermano había creado. La transacción cerró un ciclo histórico. El imperio familiar construido desde una modista humilde en Reggio Calabria pasaba ahora a manos de un conglomerado global que cotiza en bolsa. Pero el nombre,
La medusa dorada como símbolo, los colores saturados, la actitud desafiante, la mezcla de clasicismo y escándalo, todo eso seguía siendo inconfundiblemente Versace. La historia de Versace es la historia de Italia en su versión más intensa y operática. Apasionada, hermosa, generosa y trágica en proporciones iguales. Una tragedia griega vestida con lentejuelas de oro. Y también es la prueba de que las marcas más verdaderas no son las que evitan el dolor, sino las que encuentran la manera de transformarlo en algo bello, en algo que el mundo quiere seguir mirando incluso cuando sabe todo lo que hubo detrás. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.